a todos. Esta es la primera clase que se va a realizar de una serie de clases con respecto a temas de radiofisión, ya realizados por Radio Club La Portada este año 2025. Yo soy Francisco Villalobos, para quien obviamente no sepa quién soy y esté viendo este video quizá en un tiempo más adelante. La idea de este curso, o esto es más que nada dar una pincelada, porque no es llegar a quizás tocar cada uno de los temas de forma tan profunda, pero sí dar un puntapié inicial para cualquiera que quiera iniciarse en la radioafición, ¿ya? Y quizás también para colegas que ya lleven más tiempo, poder quizás regularizar, o no regularizar, sino que poder entender algunas otras cosas que a veces tenemos falencia, ¿ya? Esta serie de clases o charlas que vamos a ir dando van a ser realizadas, bueno, por quien más tenga capacidades en ese momento, ¿ya? Como todo en la vida, bueno, vamos a ir por orden y tenemos un temario de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Como todo también, partir definiendo un poco lo que es la radioafición, ¿ya? Cómo se organiza la radioafición a nivel mundial y obviamente a nivel local. Un poquitito de historia. En lo que respecta a la historia, vamos a verlo sí como la historia de la radioafición a nivel mundial. Contarles sí que quizá ahí un poco gracias a lo que don Gustavo C1 IQ me indicó, esta historia está quizás desfasada 10 o 20 años de cada década de las cuales vamos a ir viendo. Código de conducta, voy a tocar un par de diapositivas con respecto a esto porque es súper importante que siempre lo tengamos y todo quien se inicia en la radioafición y el que ya puede que tenga un tiempo lo tenga siempre presente. Y por último, algunos tópicos de legislación, pero más que nada algo bien somero, no les voy a ir a leer la ley, ya, pero sí cosas y detalles que hay que tener en consideración a este 2025. Ya. ¿Cómo se define la radioafición? ¿Ya? La radioafición es un servicio, ¿ya?, de radiocomunicación reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. ¿Ya? Ahí van a estar escuchando que es la UIT en las próximas diapositivas, que tiene por objeto, y esto por eso yo lo recalco aquí, es la autoinstrucción, ¿ya?, la intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuadas por aficionados, esto es decir, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro, ¿ya? Esta definición nos entrega cosas bien importantes, porque nosotros, o a veces se entiende, o cuando nos miran desde afuera, nos miran solo desde el punto de vista de la intercomunicación, ¿ya? Pero a veces, o incluso muchos de los radioaficionados a veces se olvidan que nos autoinstruimos y que somos aficionados, pero básicamente somos experimentadores también dentro de, ¿ya? Más adelante también les voy a mostrar algunas de las cosas que nacen o tecnologías que hoy día utilizamos que nacen a partir de la radioafición, ¿ya? Por supuesto, como dice también ahí, esto a nosotros se nos autoriza para poder realizar esto, a diferencia de algún otro hobby que en general no tiene una autorización. Ya nosotros estamos regulados, ahí vamos a revisar cómo se organiza la regulación de la radiodifusión y que por supuesto esto es de carácter personal y sin fines de lucro. Esto también se reconoce por los diversos gobiernos. Yo creo que no, hasta el momento creo que no existe ningún gobierno que no tenga un servicio radioaficionado. Y eso es importante, ya contarles que esto es un servicio, ya. ¿Por qué es importante que esto sea un servicio? Para que se entienda, esto no es un servicio como un servicio comercial, sino que esta palabra servicio tiene que ver desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Que nos da una seguridad jurídica, ¿ya? O sea, deberes y derechos claros, y se armoniza con los otros países, ¿ya? Hay que recordar que nosotros estamos utilizando el espectro radioeléctrico, ¿ya? Y cuando nosotros transmitimos nuestra radiación, nuestras ondas de radio, traspasan nuestra frontera, ¿ya? Entonces nosotros, al ser un servicio, este concepto permite generar que la autoridad administre el espectro, da una seguridad jurídica. Cuando hablo de seguridad jurídica se refiere a que, ya también lo vamos a ver más adelante, los rangos de frecuencia que nos dan a nosotros
por así decirlo, están más protegidos, ¿ya? Porque hay que pensar que hoy en día nos podrían quitar bandas o segmentos o asignaciones que están definidas, que son para radioaficionados, nos las podrían quitar. Entonces, son temas más legales, pero que sea un servicio, por eso se llama servicios de radioaficionados. Cuando entramos en la página de Subtel, es importante. Por ejemplo, algo tan simple, en la ley que salió últimamente con respecto al tema de los jammers, ¿ya? Los jammers son dispositivos que pueden bloquear señales de tipo GPS, Bluetooth, otro tipo de dispositivo. Algunos de nuestros, y la ley es súper categórica, que no podemos comprar, no podemos vender, no podemos usar, no podemos hacer absolutamente para las personas naturales. Nadie puede utilizar eso excepto organismos gubernamentales de defensa y servicios de telecomunicaciones. Nosotros somos un servicio de telecomunicación. No quiere decir que nosotros estamos facultados para utilizar un jammer, pero hay equipos que nosotros tenemos que pudieran funcionar como jammer. Por lo tanto, incluso esos equipos, si nosotros no fuéramos un servicio, tendríamos que en este rato estar entregando, por ejemplo, algún tipo de SDR, por ejemplo, que puede transmitir y que puede funcionar como un jammer. Si nosotros lo quisiéramos, deberíamos entregárselo a la autoridad. Pero en este momento nosotros, gracias a esa palabra, nosotros quedamos excluidos gracias a eso que dice la ley. Por eso es tan importante esa palabra en esta definición que también, así como está en la definición de la vida, también está contenida dentro de la definición global de radiodifusión. También importante, ¿cuáles son los focos de la radiodifusión? Bueno, la principal es la comunicación, pero no es la única. ¿Ya? Por supuesto, o sea, quizás cuando se nos pinta como radioaficionados, se nos ve, o mismo nosotros dibujamos a alguien sentado en una radio, apretando un PTT y hablando, ¿ya? Hablando por el micrófono. Pero también esto engloba otras cosas que van más allá, ¿ya? Como es la ciencia de la radio, ¿ya? Como les decía, en general somos experimentadores, entonces igual tenemos un carácter que nos gusta entender cómo funciona esto, ¿ya? Por eso también la parte tecnológica, por supuesto, estos son focos y también quiero quedar en claro que no existe quizás el radioaficionado completo, por así decirlo, porque van a haber algunos que, por ejemplo, solo le va a gustar la parte de tecnología, otros solo la parte de comunicación, otros solo, por ejemplo, los eventos competitivos, ¿ya? En la parte de tecnología, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías, el aplicar nuevas tecnologías a la comunicación. Eventos competitivos, en cuanto a los focos, hablamos de básicamente los contests, ¿ya? Hay gente que le gusta solo competir, ¿ya? Y es muy válido. No le gusta, por ejemplo, aprender mucho de la parte técnica o, por ejemplo, otro tipo de situación, sino que básicamente el área competitiva de la radioafición. Los programas de recompensa se refiere a gente que, por ejemplo, dedica su vida a completar el YOTA. El YOTA es el Island of the Air, que son básicamente generar un número. Hay organismos, instituciones o cosas que nos dan un reconocimiento, porque por ejemplo nosotros completamos, por ejemplo, 100 contactos de 10X y ahí o completamos tantos países, o completamos tantas islas, o tantas cosas que les completamos, nos dan un reconocimiento. Eso se llama programa de recompensa, no es que haya una recompensa monetaria o algo más, normalmente siempre es como un diploma, algo significativo cuando ellos registran, pero sí son organismos que van. Nosotros realizamos el contacto, lo registramos, les enviamos nuestras planillas, ellos revisan que realmente el contacto se realizó y después de tantos contactos, o según las reglas de este juego, por así decirlo, nos van a mandar un diploma ahí con respecto a que nosotros lo completamos, ¿ya? Y el apoyo a emergencia, muchos en esta región parten quizás pensando esto, siempre radioaficionado, hay múltiples historias de utilidad hacia al apoyo en emergencia. Incluso solo en el área de comunicación también hay focos. Por ejemplo, gente que solamente se dedica a Charlie Whiskey, ¿ya? Esto quizás es importante, lo quise traer obviamente, qué es un radioaficionado y qué no es un radioaficionado, porque a veces se nos olvida o se nos puede olvidar. Entonces siempre tener en claro esto. Bueno, radioaficionado ya lo vimos, una persona que tiene una licencia otorgada por la autoridad competente, ya es un experimentador que aprende y aplica conocimientos de radioelectrónica, alguien que establece comunicaciones sin fines de lucro,
que respeta las normas técnicas y legales de la radio, ya, es miembro de una comunidad mundial de amistad y cooperación. Ya, nosotros no, de partida, cuando establecemos comunicación, lo que se nos enseña, hay un emisor y un receptor, por lo menos se necesitan dos, no andamos solos. Participante activo en emergencia, brindando comunicaciones de apoyo y promotor de una cultura técnica, experimentación y autosuperación. Ya, quizás esto último es una de las cosas que eh, nos representa quizás como radioaficionados, ¿ya? ¿Qué es lo que no es un radioaficionado? Un servicio comercial, no es un operador clandestino sin licencia, ya no es alguien que eh, llega y se pone a hablar porque sí, ya no es un servicio de entretenimiento como lo podría ser la radio, no es un medio, y esto es importante para difundir propaganda política, religiosa y comercial. Ya estos son temas que por supuesto siempre hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque todos tenemos opiniones distintas, todos podemos pensar de formas distintas, ¿ya? No es alguien que busca el lucro a través de la comunicación, ¿ya? No es un simple apretador de micrófono, ¿ya? El radioaficionado tiene que estudiar y capacitarse, ¿ya? No es alguien aislado, siempre forma parte de una red y comunidad, ¿ya? Vamos viendo cómo nos organizamos como radioaficionados. Ya vamos a ir como de las organizaciones más relevantes o vamos a ir como de mayor a menor, ¿ya? A nivel mundial tenemos la UIT, ¿ya? ¿Qué es la UIT? Como bien dice ahí, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿ya? La Unión no solamente define a los radioaficionados, la UIT depende de la ONU, ya, de las Naciones Unidas, donde son la UIT quien ordena el espectro radioeléctrico, ¿ya? No solo está dentro, o sea, no solo los radioaficionados, porque tienen que pensar que, como les explicaba recién, las comunicaciones o nuestras ondas de radio traspasan los países. Por lo tanto, se imaginan que cada país tuviera una legislación distinta, un plan de bandas distinto, sería esto un desorden, en realidad nadie podría comunicarse y sería una locura. Entonces, ellos son los que van ordenando, ya, donde se van asignando bandas a distintos servicios, a distintas cosas, de forma global, ¿ya? Luego hay organismos gubernamentales regionales que van como que hacen la bajada de esto y que son organismos intergubernamentales, pero normalmente que son, por ejemplo, europeos, americanos, por ejemplo, en este caso, americano está la CITEL. La CITEL es dependiente de eh, eh, es dependiente de la OEA, ¿ya? Donde ellos también como que armonizan este plan de banda, ya vamos a ver lo que es el plan de banda, lo organizan a nivel ya algo más local, o me refiero regional, llámese continente americano. Y luego tenemos el YARU. Ya el YARU es una organización a nivel mundial que sí tiene que ver con radioaficionados, ¿ya? Que es la International Amateur Radio Union, que representa a la comunidad de radioaficionados y es quien nos representa frente a la UIT, ¿ya? Es quien pone la cara y es el que, por así decirlo, el que nos protege nuestro acceso a este espectro radioeléctrico, ¿ya? Luego, a nivel nacional, se organiza de la siguiente forma. A nivel gubernamental, fundamentalmente Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que dicta el norma, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia, toma los exámenes y valida nuestras licencias, fiscaliza, tiene un rol fiscalizador del espectro y aplica las sanciones, y también es quien homologa y da permiso de equipo y quien dictamina los requisitos técnicos de nuestros equipos, ¿ya? Luego, hoy en día, con el cambio de la legislación y la creación de Senapred, también ahí toca, por así decirlo, quizá un poquito más tangencial, pero también tiene que ver con nosotros Senapred, que coordina la protección civil en emergencia, ya que nos agregan dentro de la última como plan de emergencia nacional. Luego están las asociaciones nacionales, que son también miembros de IARU, ¿ya? Como las dos fundamentales son Federachi y Radio Club de Chile, ya ellos agrupan a radioclubes fundamentalmente, ya su función es básicamente capacitar al concurso, red de emergencia, como dice ahí, y representación de los radioaficionados ante el ente regulador, ya por eso es la importancia de estos como asociaciones más grandes, ya. Y luego están las asociaciones locales, como son los radioclubes, como somos nosotros, Radio Club La Portada, y luego de eso vienen los círculos de radioaficionados que siempre están apadrinados,
apadrinados por los radioclubes, ¿ya? Eso está todo contenido en la ley. Como les decía, la distribución de Yaru ya se distribuye en 3 regiones, ya a nosotros nos corresponde la región 2. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cada región tiene un plan de bandas distinto, ya por eso a veces en ciertas, si bien se tiende a armonizar el planeta, en general a veces esto es difícil. Por eso, por ejemplo, en algunos modos, en algunas, sobre todo lo que, por ejemplo, respecta a digitales, en la región uno, por ejemplo, va a tener quizá una frecuencia ligeramente distinta, por ejemplo, de encuentro a lo que es la región 2 o región 3. Ya normalmente siempre van a estar dentro del mismo segmento o más o menos, pero van a estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, según este orden, ¿ya? Pero es la Yaru, por ejemplo. Yaru, nosotros lo buscamos como Yaru región 2 y encontramos el plan de banda. Y esto es el plan de banda. El plan de banda es básicamente es una guía, ya que es para seguir los radios, que pueden seguir los radioaficionados, ¿ya? Sobre cómo, eh, porque también dentro de a ver, cuando hablamos de una banda, hablamos de un segmento del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico hay que entenderlo como un continuo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un segmento. Por ejemplo, aquí en la imagen yo coloqué el plan de banda. Lo que se pide, obviamente, el orden que deberíamos seguir de los distintos tipos de comunicación, por ejemplo, en 2 metros. Si ustedes se fijan, la entrada acá, a ver, vamos a colocar acá, por ejemplo, ¿dónde está? La entrada repetidora está entre los 144.600 a los 144.900, la entrada de repetidora, ¿ya? Con una salida 600 kHz, más 600 kHz, o sea, sale 600 kHz más arriba, entonces está, y la salida, por ejemplo, entre 145.200 y 145.500. Por supuesto, esto puede cambiar, después puede cambiar, pero o sea, se trata de ordenar, porque normalmente hay señales que son más débiles, por ejemplo, no nos serviría tener un satélite, por ejemplo, que tienen señales bastante débiles, y justo ahí mismo tener la salida de un repetidor, por ejemplo. No podríamos escuchar el satélite nunca. El repetidor no estaría. Entonces, esto nos permite ordenar. Normalmente, siempre al principio del plan de banda están las señales más débiles, sobre todo lo que es Charlie Whiskey, o sea, Morse. Por eso, incluso ahí aparece el modo. Si se fijan, acá tengo el puntero aquí. Perdón. No está el puntero, acá está el puntero. Puntero láser. Por ejemplo, acá está el modo Charlie Whiskey y señales débiles de fonía están al principio del plan de banda. A medida que vamos avanzando, por ejemplo, hay otro tipo, Digital Mode, modos digitales, por ejemplo, aquí está este lado, aquí, 144.390, perdón, 144.390 MHz. Tenemos APRS como Digital Mode. Luego, más afuera, por ejemplo, satélites en este rango de frecuencia. Entonces son bandas protegidas que están acá, ¿ya? Por eso es importante quizás guiarse un poquitito o sea, es importante guiarse por el plan de banda, ¿ya? Sobre todo cuando nosotros vamos a ir a transmitir o colocar algún equipo en ese sentido. Vamos viendo un poquitito de la historia también, ¿ya? Esto no es la idea, esta es la historia de la radioafición, ¿ya? No es la historia de la radio, ¿ya? Sino que quiero hacer aquí, lo vamos a ir viendo por décadas, de cómo parte, ¿ya? Hay que recordar que en el siglo XIX es parte ya los primeros experimentos de Marconi y los albores de la radio, ¿ya? Así como empezaron gente, obviamente, a experimentar con esto, mucha gente se empezó a ser aficionada a la radio, a experimentar con esto, ¿ya? En ese tiempo no existían los tubos, no existía nada electrónico, o sea, eran chispas básicamente que se emitían y se recibía este ruido en otro lado y se podían transmitir a través de Morse. Esto por si acaso, es la historia a nivel mundial, no a nivel local, ¿ya? Local, como les explicaba, partió 10 o 20 años después, estábamos desfasados, ¿ya? Pero lo primero fueron equipos de transmisores, por así decirlo, muy rudimentarios. Tenemos uno de los primeros de Marconi, muy rudimentarios, que eran transmisores y receptores de chispa que enviaban mensaje en Morse, ¿ya?
Obviamente esto generaba un desastre porque causaban interferencia. Tenemos que pensar que no había un orden en ese momento, no había plan de banda, no había nada, ni siquiera a veces no se entendía ni siquiera en qué frecuencia se estaba transmitiendo, entonces era un caos. Como esto empezó a generarse un caos más o menos importante ya en la época de 1910, 1920, como había mucha interferencia, ya se le empezó a dar licencia a las personas, se empezó un poco a regular este tema. Y también, obviamente, la gente empezó a juntarse y a formar los primeros clubes, ¿ya? Por ejemplo, Australia en 1910, Gran Bretaña en el 13 y Estados Unidos en 1914, ¿ya? Donde ahí habían asociaciones nacionales ya de radioaficionados. ¿Qué pasó? Nos llegó la Primera Guerra Mundial. Esto tuvo sus pros y sus contras. La Primera Guerra Mundial, las transmisiones fueron suspendidas, pero una de las cosas que siempre genera la guerra, porque es parte, cuando cualquier guerra es mala, pero como había una necesidad de comunicación, por supuesto que después de la guerra ya había más, avanzó o tuvo que avanzar más rápida la tecnología de la radio. En los años 20, ya cuando empezaron a existir los tubos al vacío, las válvulas, ya estos tubos al vacío, por ejemplo, hasta ese momento el Morse tenía una distancia muy corta, ya háblese no más allá de 1000 kilómetros, ya, y eso era mucho. Por ejemplo, el telégrafo, 1000 kilómetros, ¿y cuál era el problema? Que porque había muy poca potencia en ese momento para poder transmitir esta chispa. El tubo al vacío, el triodo, actuaba como un amplificador, entonces eso permitió que se redujera, como dice bien ahí, la interferencia y aumentó el rango por la potencia que se da. En ese tiempo también se empezó a entender un poco cómo funcionaba esto, que siempre a veces habían horas que lográbamos mejores comunicaciones, y ahí se empezó a entender también cómo la ionosfera actuaba sobre estas comunicaciones, ¿ya? Eh, Aquí aquí es algo importante. Si se fijan, ya todos empezaban a pelear un poco por este espectro, ¿ya? Entonces, para retener el acceso al espectro de onda corta, los radioaficionados tuvieron que superar la presión de los intereses comerciales y gubernamentales, y ahí es donde se crea la IARU, este organismo que nos protege, que protege nuestro acceso a las bandas, ¿ya? Hasta ese momento, el clave Morse siguió siendo un modo dominante, como bien dice, pero ya empezaron con este tema de los tubos al vacío a crearse la fonía, ¿ya? Empezó a haber transmisiones ya de voz, ¿ya? Ya me imagino que los primeros en Morse, cuando salió la fonía, dijeron, no, esto no es radio, ¿cómo es posible que van a hablar? Charlie Whitkin lo primero. Yo creo que desde los albores de los tiempos, eh, me tinca que ha existido cierto grado de resistencia a las nuevas tecnologías, ¿ya? Porque el AM era una tecnología en aquella época revolucionaria. ¿Qué pasó en el año 30? Bueno, vino la Gran Depresión, y como hasta ese momento era un pasatiempo barato, productivo, porque tenemos que pensar, ahí se ve por detrás una foto de los primeros equipos, radios a galena, por ejemplo, em, se podían contactar, y ya también esto había aumentado la cantidad de países, ya había, ya esto se empezó a masificar cada vez más. Empiezan las primeras exploraciones con respecto a la televisión, y ya obviamente las frecuencias empiezan a aumentar. Ya hay que recordar que hasta ese momento todos los equipos trabajaban en frecuencias básicamente del FHF, ¿ya? Entonces aquí ya se empieza a, mm, a trabajar en VHF, ¿ya? Entonces, con todo lo que también tiene, se empieza a estudiar el VHF, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que van cambiando, como les digo, que se van desarrollando de tecnología que nos va tomando la radiodifusión. Y por último, bueno, también la radiodifusión ya empezó ahí también. La radiodifusión de propaganda, como dice, impactó las ondas cortas, creando nuevos desafíos para el acceso al espectro de los radioaficionados. Por supuesto, empezaron a haber radioemisoras. Entonces se empezó ese campo de juego que tenían los radioaficionados al principio, los primeros años, se empezó a ver cada vez como reducido. Por eso era importante también seguir ordenando el espectro radioeléctrico. ¿Qué pasó en los años 40? Bueno, Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Radiodifusión fue suspendida en la mayoría de los países, ¿ya? Pero, como dice ahí, la tecnología nuevamente progresó por las necesidades de la guerra, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente era necesario tener mejores comunicación, ¿ya? Por ejemplo, ahí nosotros lo que tenemos es uno de los, el abuelito, por así decirlo, de los modos digitales. Ahí tenemos un radioteletipo, ¿ya? Es un, es un, el radioteletipo, ¿ya? Donde empezó ya a escucharse en las bandas profesionales. Entonces quedó mucho equipo de la Segunda Guerra Mundial que obviamente los aficionados lo tomaron y lo empezaron a utilizar. En este tiempo, también en los años 40, ya también incluso empieza la exploración del UHF, ¿ya? Em, Estamos hablando de UHF, o sea, hablamos de comunicaciones sobre los 300 MHz. ¿Qué pasa en los 50? En los 50 obviamente nos empezamos a pelear con la televisión, ¿ya? La televisión hay que recordar que no es como la televisión de hoy en día, que incluso es televisión digital, que muchas veces incluso no llega por internet, ya no usamos antenas conectadas al televisor. En ese tiempo llegaban en frecuencias de VHF, entonces nos empezamos a golpear con, con se le rayaba, la radio rayaba la televisión del vecino, así que hubo que empezar a trabajar en mejores equipos y empezar a mejorar a pulir nuestras comunicaciones cada vez más. Y este es uno de los puntos que parte ya la banda lateral, ¿ya? La banda lateral, eso lo vamos a ver en clases más adelante, pero básicamente es como tomar el AM, la onda que se dibuja en el AM, partirla por la mitad y tomar una banda, o sea, la mitad para arriba y la mitad para abajo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ya necesitábamos, para transmitir la misma voz, necesitábamos menos ancho de banda y era más eficiente la utilización del espectro. Eh, Me comenta don Gustavo que obviamente como todas estas tecnologías, por supuesto, siempre fueron caras y fueron mucho, no había quizás que nos llegara tan rápido. Nosotros como país tuvimos un desfase como de 10 o 20 años cuando ya nos empezó a llegar este tipo de tecnología. También obviamente cada vez esto se fue miniaturizando, obviamente empezaron a entrar cada vez, hubo más desarrollo de tecnología, por lo tanto ya los equipos cada vez eran más pequeños y la operación móvil empezó, ¿ya? En esta época se describe también de que fue el mejor ciclo solar en los años 50. Por lo tanto, esto ionizó mejor nuestra ionosfera, obviamente, lo cual nos ayudó que creo que la propagación fue la mejor que hemos tenido hasta la fecha, ¿ya? Y en este momento también ya son los albores de la carrera espacial, ¿ya? Hay que recordar que el primer satélite fue el Sputnik. Por lo tanto, todos los radioaficionados también empezaron a apuntar sus antenas hacia el cielo. ¿Qué pasa en los años 60? En los años 60 hay que continúa la carrera espacial. Recuerden que el hombre a la luna llegó el año 69. Por lo tanto, cada vez se desarrollaban más satélites y fue cuando ya oficialmente la radioafición se incorporó con los primeros satélites construidos por radioaficionados, ¿ya? Eh, Empezamos a mirar el cielo, empezamos a tener cada vez más potencia, cada vez empezábamos a entender mejor nuestro hobby, obviamente, y hasta que a alguien se le ocurrió por qué no usar la luna como un reflector, ¿ya? Y empezaron las primeras experimentos con comunicaciones Tierra-Luna-Tierra, ya primero, como bien dice ahí, en los 1296 MHz y luego en los 144, ¿ya? El AM fue desapareciendo para obviamente dar paso más a la banda lateral en HF, ¿ya? Y también lo que empezó a ocurrir que hasta ese momento tanto receptor como transmisor estaban separados, ¿ya? Entonces empezaron a aparecer mejores equipos, sobre todo japoneses, que contenían ambas partes, ¿ya? Tanto el receptor como el transmisor. Y los países en ese momento ya empezaron a emitir licencias para VHF y cada vez frecuencias más altas. Porque hay que pensar que nosotros hemos ido ganando, y ya lo vamos a ver más adelante, que hemos ido ganando bandas. Hasta el día de hoy vamos ganando asignaciones dentro del espectro. Perdón, y esta licencia ya, el Morse también se empezó a ir dejando cada vez de lado. Bueno, en Chile hasta hace, no tengo la fecha exacta, pero hasta hace un tiempo atrás se solicitaba el Morse dentro de las características técnicas o de las cosas que nosotros teníamos que dar, ya no, por lo menos. En los 70, ya como los satélites tenían mejores baterías, eran mejores, permitían comunicaciones obviamente mejor a través de satélites.
Los japoneses ya obviamente con sus tecnologías fueron más cada vez más dominantes. Queríamos llegar también más lejos con nuestras comunicaciones en VHF y UHF, entonces ahí es donde empiezan también en los años 70 las repetidoras, se empezaron a construir repetidoras de VHF y UHF ya para aumentar este rango móvil. También en los 70 fue el boom del Charlie, de la banda civil, del Civil Band. Ya este boom también sirvió de puerta de entrada de muchas personas a la radioficción, ¿ya? Eso eh, ayudó bastante, gente entrara. Y una de las cosas que aquí coloco, que fue el WARC 79, se hacen conferencias administrativas de radio, o sea, radioconferencias administrativas, y en esa época nos dieron tres bandas importantes, que fue la de 30 metros, los 17 y los 12, ¿ya? Por eso se llama a esas tres frecuencias, o sea, esas tres bandas, se le llama las bandas WARC, 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 Whisky Alfa Romeo Charlie, nos dieron esas bandas, ¿ya? Producto de esta radioconferencia, ¿ya? ¿Qué pasó en los 80? En los 80 los microprocesadores, el avance de la tecnología, la misma computación, obviamente ya empieza a tomar una dimensión más digital la radiodifusión, ¿ya? Es el momento de la creación de APRS. Ya, APRS no es algo nuevo. APRS como tal, como la radio por paquete, ya con este protocolo o protocolo de comunicación AX.25, fue una herramienta poderosa en ese momento de comunicaciones, ¿ya? Se crearon otros modos digitales como el Amtor, ¿ya? Que también trajo, lo que ayudaba eran comunicaciones hasta ese momento libre de errores, comunicaciones digitales libre de errores, porque contenían protocolos o algoritmos que ayudaban a mejorar las comunicaciones cuando las condiciones no eran lo mejor. Hasta ese momento también ya es el momento de los años 80, cuando empieza a funcionar la Estación Espacial Internacional. Entonces ya los radioaficionados también empezaron a tener comunicación directa con astronautas, ¿ya? Entonces esto fue avanzando, si se fijan, son cosas que a través de las décadas hemos ido ganando, que para nosotros hoy en día puede ser quizás normal un modo digital, en ese momento eran algo muy muy nuevo. En los 90, bueno, la explosión de Internet. Internet quizás es lo más importante de aquella década. Entonces en esa década, por supuesto, ya no necesitaban o no se necesitaba quizás de forma tan vital las telecomunicaciones de radioaficionado, porque hasta ese momento teníamos comunicaciones, habían áreas que quizá el radioaficionado era el único que lograba o permitía esos tipos de comunicaciones, alguien que estuviera muy apartado, pero ya con el desarrollo de la internet y obviamente la cobertura, em, representó un desafío para la radioafición, pero también se volvió una oportunidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento también se permitió que el intercambio de información entre radioaficionados fuera mucho mejor, ¿ya? Hasta ese momento poder entregarse o contar lo que estaba haciendo cada uno de los radioaficionados dependía si nos podíamos escuchar entre nosotros. Pero con el advenimiento del internet se masificó cada vez más lo técnico y lo que hacía cada uno, ¿ya? Así que fue básicamente, yo creo que una ayuda muy grande. Esta revolución digital continuó obviamente y nos faltó el loco que dijo: ¿y por qué no conectamos un computador a la radio? Y por supuesto, y ahí tenemos cada vez más el tema de los modos digitales, como por ejemplo el PCK31, que hasta el momento todavía se utiliza, ¿ya? Que era un modo, como dice ahí, específicamente diseñado para radioaficionados y no basado en un estándar comercial, ¿ya? Que ofrecía rendimiento con señales bajas y un ancho de banda estrecho, bien comparable a Charlie Whiskey. Esa es una de las gracias que tiene PCK31, porque hay muchos modos digitales que son creados por empresas, para empresas o son comerciales, pero hay muchos de los modos digitales, y eso lo vamos a ver en clases posteriores, que son hechos por y para radioaficionados. ¿Qué pasó en los 2000? Quizás en los 2000, por supuesto, continuó, estas son algunas de las cosas, continuó la voz digital, quizás es una de las cosas más importantes de los 2000. Ahí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, cada empresa empezó a sacar su propio estándar,
DMR, Fusion, salieron un montón de otros modos digitales de voz, ¿ya? Esto también ayudó un poco más, pero ayudó más a las comunicaciones, pero por supuesto son modos, si bien muchas veces para radioaficionados tienden a ser comerciales, ¿ya? También en esta época se creó un software creado por Joe Taylor, que es el WSJT, que básicamente este software son donde está contenido el FT8, el KT65 que fue inicialmente, y otros modos más, que lo que nos ayudó fue a comprender y estudiar mejor la propagación, ya porque hasta ese momento nosotros, también lo vamos a ver en clases posteriores, el estudio de propagación o ver cómo nosotros llegamos con nuestra estación a algún lado, eh, tenemos que ir escuchando a los corresponsales y nos dan una aplicación subjetiva de cómo estamos llegando. En cambio, con estos modos digitales, no solo, o sea, basta transmitir para poder nosotros entender cómo estamos llegando, entonces podemos estudiar de mejor forma. Todos los días se generan miles de contactos a través de estos modos, los cuales incluso van quedando registrados, y eso, unido con el conocimiento que tenemos del Sol hoy en día, nos permite crear una comprensión de la ionosfera cada vez mejor, ¿ya? Estos modos también se desarrollaron. Joe Taylor, el creador de estos software, es premio Nobel de Física. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que él también permite un estudio también bastante bueno de la radioastronomía. Básicamente mejoró bastante lo que eran enlaces Tierra-Luna-Tierra, ya cada vez necesitando equipo de menor potencia, con equipos, por así decirlo, más chicos, porque hasta ese momento tratar de utilizar la Luna necesitábamos demasiada potencia y era muy privativo. Hoy en día no es tan difícil armarse un equipo para poder realizar este tipo de enlaces, ¿ya? ¿Qué ocurre también aquí en esta época? Las radios definidas por software o SDR. ¿Qué es lo que pasaba? Habían dongles, imaginémoslo como un pendrive, ya, que eran chips de televisión, ya, pero que permitían ver televisión analógica en el computador. Para eso fueron creados inicialmente. Pero eran en realidad chips que venían capados, o sea, venían recortados para la frecuencia de televisión, pero alguien se dio cuenta, oye, ¿por qué no lo abrimos? Entonces utilizaron estos chips, los conectaban al computador, se les colocaba un driver nuevo y nos permite, por ejemplo, escuchar desde los 25 MHz hasta los 1300 MHz. Y se llama radio definida por software porque es básicamente un receptor, pero como obviamente no tiene toda la electrónica, por ejemplo, amplificadores, filtros y otras cosas más que tienen las radios receptoras, toda esa etapa la realiza el computador a través de software. Por eso se llaman radios definidas por software, ¿ya? Entonces nos permite tener receptores muy anchos, radios muy pequeñas que las conectamos a un computador a través del USB y nos permiten escuchar casi el espectro radioeléctrico, por lo menos, no diría completo obviamente, pero por supuesto casi la, en la integridad casi completo de lo que nos interesa. Y por supuesto, como les decía, la Conferencia Mundial de Radiocomunicación de 2007 ya nos han seguido dando asignaciones de banda. Por ejemplo, en esta época se nos dio los 136 kHz, ¿ya? Por supuesto, es la primera asignación de low frequency que se nos da, ¿ya? Y un poco es que estamos en la actualidad. Las conferencias mundiales de radiodifusión nos siguió dando asignaciones de banda. La del 2012, los 472 kHz. La del 2015, banda cercana a los 5 MHz. ¿Ya? Ahí tenemos un poco la banda tropical, los 60 metros. ¿Ya? El 2019, aquí se organizó un poco la banda de los 50, porque tiene como, es bien extraño, porque dependiendo tiene como dos asignaciones, dos rangos en los 6 metros, ¿ya? Entonces se trató de ordenar un poco ahí, armonizar el espectro global con respecto a la región 1, que era la que estaba un poco, era bastante distinto a lo que está el resto de las otras dos regiones. Cada vez interconectamos más la radio a internet, protocolos de Ecolink, Polestar, la misma Ray Meister, y quizás para mí una de las cosas, esto de lo que respecta a la actualidad, en lo que respecta a tecnología, así como yo les decía que en los años 2000 acá, la voz digital se volvió popular, pero cada uno de las empresas y marcas creó un,
un protocolo distinto. Por ejemplo, DMR, Yaesu Fusion, el P25, NXD, se crearon todo eso, se desarrolló esta placa. Ya es una placa creada por radioaficionados, esto no es algo comercial, que incluso chilenos, y tenemos que estar orgullosos, chilenos también ayudaron en el desarrollo de esto, que une todos estos modos digitales. ¿Ya? Entonces ahora si yo, por ejemplo, tengo una radio con Yaesu Fusion y mi radio tiene DMR, yo a través de este tipo de placas puedo intercomunicar esta comunicación de voz digital. ¿Ya? Entonces, la gracia que tienen estos software es que no solo nos permiten comunicaciones de voz digital a través también de la internet, sino que también unieron los distintos modos digitales. Ya no es necesario que yo me compre, tengo una radio con DMR, me compre una radio con Fusion para poder hablar con alguien que está usando Fusion como voz digital. Entonces, esa es quizá una de las gracias que tuvo esta, eh, o por qué ha sido tan importante el acceso a estas tecnologías. ¿Cómo o cuáles han sido los aportes? Algunos, esto es por si acaso hay más, pero ¿cuáles algunos de los aportes de tecnologías modernas a partir de la radiodifusión? Bueno, todo lo que tiene que ver con satélites pequeños, como les decía, el año 60, la década del 60, partieron los primeros satélites pequeños, ya esta cultura de los microsat o microsatélites, ya vemos que son satélites de este porte, ya, y se empezó a crear, como dice ahí, el ecosistema ANSA, que son técnicas de organización de satélites, ya sea universitarios y de radio aficionados, ya. No recuerdo en qué Oscar van ya, pero se han lanzado múltiples satélites, ya incluso hoy en día hay satélites propios de comunicaciones bastante avanzados, por ejemplo el, el Quebec Oscar 100, ya lamentablemente está al otro lado nuestro, no lo podemos utilizar porque está más al lado de Asia y Europa, ya tendríamos que como colgarnos de la puntita ahí de Brasil como para ver si logramos llegar hasta ese satélite y tener comunicaciones, pero como les digo, son satélites hechos por y para radioaficionados, ¿ya? Los modos digitales, como ya un poco les contaba, digitales de señales débiles, esto nos permitió tener esta aplicación de Joe Taylor que hizo este software, de tener una medición más científica de la propagación, ¿ya? Esto nos ha permitido estudiar mejor esto, ¿ya? Lo que les contaba también, estos SDR o radios definidos por software democratizado, o sea, que este dongle de televisión termina siendo una radio, un receptor de radio bastante potente, que hay cada día han ido mejorando cada vez más, lo que nos da un acceso a un receptor de radio de muy altas prestaciones y muy barato, ¿ya? Por ejemplo, una de las aplicaciones que ya podemos escuchar, por ejemplo, hacer un seguimiento aeronáutico, o sea, podemos escuchar aviones, podemos recibir señales de satélites, podemos jugar o explorar este espectro radioeléctrico con muy pocos recursos. Em, de la radiodifusión pasaron cosas que en la radiodifusión están en la radiodifusión y pasaron a la industria celular. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. El TCP/IP sobre Packet Radio terminó en Qualcomm. Qualcomm es una empresa, terminó este packet, este TCP/IP, o sea, este tipo de conexión, por así decirlo, como se comunican los paquetes de internet que estaban sobre Packet Radio, termina como este modo CDMA para Qualcomm, ¿ya? Entonces, los aportes, hubieron cosas que se realizaron en radio que terminaron, estos sistemas de control de errores y todas estas cosas, terminaron en ya prácticas comerciales, ¿ya? En nuestro conocimiento, nuestra experimentación sobre antenas, por ejemplo, las antenas Moxon, ha tenido un impacto real sobre la tecnología de lo que es Wi-Fi y IoT, se refiere a Internet de las Cosas, ya por ejemplo antenas que están puestas en las placas, ya. Entonces muchas de las tecnologías que hoy en día, por supuesto, hay estudios mayores, no es que nosotros eh, diseñamos por así decirlo, la antena definitiva, no, pero muchos de los avances que se hicieron en radio de comportamientos de antena fueron replicados y han terminado en dispositivos de este tipo, ¿ya? Por supuesto, las empresas y las universidades han continuado con los desarrollos, pero los albores de estas cosas, o los puntapiés iniciales, parten de los radioaficionados. El VoIP hoy en día, cada vez se ven más equipos que son los equipos POC, ¿ya? El VoIP se refiere a voz sobre Internet Protocol, ¿ya? Sobre IP, con radiofrecuencia, o sea, hoy en día hay handy, ya, que uno habla por voz, pero también permite a través de la red celular conversar.
Y esto, por ejemplo, uno de los papás fue Ecolink, ¿ya? Fue la receta temprana para estos POC nuevos, ¿ya? Y la televisión, por supuesto, la televisión, la radiodifusión inventó el Super Slow Television, que por ejemplo hasta el día de hoy nos mandan en la internet, la Estación Espacial Internacional, nos mandan este tipo de postales, imágenes a través de este Super Slow Television, ya varias hartas de los avances y cosas que también nosotros hemos comprendido han sido gracias a los radioaficionados, ¿ya? Entonces, nosotros, por eso quiero destacar todo esto también un poco en la cultura de experimentador y de autoformación que tiene el radioaficionado. Y que no es solo llegar y apretar el micrófono y hablar. Esa es una sola de las partes quizás que tiene el radioaficionado en sí dentro de sus venas. Un poco también hay varias historias. ¿Por qué se le llama ham? Bueno, esto básicamente a los anglosajones, pero en realidad lo van a leer en todas partes, que se nos define como ham radio, ¿ya? O ham al radio aficionado, ¿ya? Ham viene aquí, incluso es un, si se fijan, esto es una, la imagen es una publicación del año 1895 y era básicamente de que hasta ese momento estaban los operadores de código Morse, del telégrafo, que eran operadores, llámese así, operadores expertos, ¿ya? Y estaban los aficionados. Entonces, básicamente, que eran, aludía que tenían manos torpes, ¿ya? En contraste con estos profesionales. Entonces, ham es cerdo en inglés, ¿ya? Entonces, por eso ahí se ve en la imagen cómo va esta chuleta de cerdo, va evolucionando a través del tiempo en su operación. Entonces, y algo que era bastante peyorativo inicialmente, terminó siendo casi un orgullo. Por eso hoy en día ham radio es, o ham, como se le dice al radio aficionado, es casi un motivo de orgullo, ¿ya? Hay algunos mitos que dicen que Ham eran, como dice ahí, era la trinidad de tres aficionados de Harvard, que Heeman, Almond y Murray del 1908, o que significaría Hell All Making, que ayudara a la humanidad, pero que en realidad no. Básicamente el contraste viene en esto, en algo que era peyorativo. Hoy en día, no sé, nosotros le diríamos que eran mancos, o no sé, porque tenían dos manos izquierdas, no sé cómo lo hubiéramos puesto, pero para que vean que también un poco en la historia siempre nos hemos fustigado desde los albores de la radioafición, nos hemos molestado, así que yo creo que está también un poco en nuestra esencia. Código de conducta, bien cortito, pero esto no se nos puede olvidar, ¿ya? Tenemos un sentido social y espíritu fraternal, ¿ya? Obviamente tenemos que pensar que en este juego no estamos solos, ¿ya? Hay más personas, por lo tanto siempre tenemos que ser considerados, actuar con respeto, ¿ya? Eso para todos, ¿ya? Tolerancia, muy importante, ¿ya? No todos vamos a compartir las mismas opiniones, no todos vamos a pensar de la misma forma. Puede que yo esté mal, puede que el otro esté mal, pero siempre tenemos que ser tolerantes, ¿ya? Nadie es sabedor de la verdad, por lo tanto tenemos que tolerar entre todos nosotros. Buenos modales, por supuesto. Esto se enseña desde la casa, nada de lenguaje grosero o palabras ofensivas. Tenerlo siempre, siempre, siempre en consideración. Siempre hay que ser caballeros y señoritas, obviamente, en el aire. Y por último, la comprensión. Ya tenemos que entender que no todos somos iguales en cuanto a niveles de conocimiento o profesionalismo, por así decirlo, en lo amateur que podemos ser, ¿ya? Entonces siempre tenemos que actuar también, no solo desde el punto de vista comprender, sino que también ser proactivo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta este sentido social, espíritu fraternal, buenos modales y tolerancia. Nunca, obviamente, siendo peyorativo. Pero sí también debo recordar lo siguiente, que es lo último, que errar es humano, bueno, perdonar es divino, pero perseverar en el error es diabólico, ¿ya? También hay que contrastar que quien se nosotros, por supuesto, nos podemos equivocar, pero también siempre también como personas tenemos que intentar corregir nuestros errores y ir mejorando, que por eso les digo que es la esencia del radio aficionado, porque perseverar en el error, como dice ahí, es diabólico. Bien cortito, vamos a ver un poco cómo nos regulamos en cuanto a la legislación, ¿ya?
Lo que dice la página Subtel, bueno, el marco legal nos da básicamente 4 leyes, perdón, una ley y varios reglamentos y resoluciones, que son la Ley General de Comunicaciones. Hay un reglamento específico que es el servicio de radioaficionados. Otra cosa que tiene que ver con la norma de exámenes, ¿ya? Y una norma técnica repetidora y regulariza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fin de todo este reglamento? Regular nuestro servicio enfocado a la comunicación, experimentación técnica y científica sin fines de lucro. No voy a leer todo esto porque es más que nada contarles, sobre todo a quien pueda estar viendo este video más adelante y recién iniciándote en este tema, que existen 4 categorías hasta el momento, hasta este año 2025, que son el aspirante, que es la más básica, Charlie Delta, parte de novicio, Charlie Alfa, general, que es Charlie Eco, o sea, CE, y la superior, que es XQ, ¿ya? Por supuesto, a medida que nosotros vamos ganando nuestros galeones, nos van dando más bandas autorizadas. Por supuesto, si se fijan, partimos cuando somos aspirantes bien limitados y con bastante poca potencia, se nos autoriza, ¿ya? Recordar que si tienen menos de 15 años, en HF necesitan supervisión de alguien con licencia mayor, ¿ya? Y en la medida que nosotros vamos subiendo, se nos van dando más potencia y se nos dan más atribuciones. Por ejemplo, ya en HF, el, el de categoría superior ya tiene, por ejemplo, permitido transmisiones con 1200 watts, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la categoría superior y general? ¿Ya? Son básicamente dos cosas lo que dice la ley, porque lo que le dice la ley, que hay dice facultad exclusiva de la categoría superior, que el artículo 9 le trae. ¿Y ahí qué es esto, básicamente? Que la categoría superior, o sea, los XQ, pueden pedir a Subtel básicamente autorización para usar potencias mayores a las máximas del reglamento por fines experimentales hasta 3 meses. O sea, yo tengo 1200, por ejemplo, para HF, puedo decir, ¿sabes qué? Quiero usar 2 kilos. Listo. Pido permiso, me autorizan 2 kilos. Pueden utilizar también temporalmente, o sea, menos de 7 días, bandas o segmentos. O sea, están en el plan de banda, por ejemplo, que figura en la Yaru, pero que no están, porque eso es ojo. Que el plan de banda de la Yaru salga un segmento que está asignado a reaficionado no necesariamente está permitido en el país. Por ejemplo, nos pasó con los 60 metros, la banda tropical, que hace varios años ya estaba asignado, esto estamos hablando de son bandas canalizadas en el espectro de los 5 MHz, estaba autorizado, o sea, estaba dentro del plan de banda para los radioaficionados, pero hace muy poco tiempo ya Subtel lo autorizó para los radioaficionados. Pero pueden haber bandas que están autorizadas, que no, o sea, que están, perdón, están a través de la UIT y YARU, están para radioaficionados, pero que no están asignadas a nosotros, sí se puede utilizar por parte de los XQ por lo menos una semana, ya, para básicamente hacer pruebas, ya, estos fines experimentales, ya. Todo el resto, por supuesto, lo pueden hacer y obviamente una de las cosas que también se pueden solicitar tanto en la categoría general como en la superior es un distintivo especial temporal, ya sea para concursos o expediciones, ¿ya? Se utilizan obviamente esto básicamente porque nos permite utilizar de mejor forma o formas más rápidas a veces los indicativos, ¿ya? O indicativos especiales. La norma técnica de distintivo llamado es una de las cosas importantes, ya obviamente no he entrado en la ley detallando aspecto por aspecto, pero por ejemplo, una de las cosas que esta norma técnica también nos separa por zonas, ¿ya? A nosotros acá en el norte nos corresponde la zona 1, por lo tanto, por eso, por ejemplo, somos Charlie Eco 1, en mi caso, Delta Romeo, ¿ya? Pero sí es como se dividen e incluye a los territorios como Isla Pascua, Archipiélago Juan Fernández y San Félix San Antonio. Entonces, los radioaficionados, a nosotros también podemos reconocer en qué zona corresponde cada uno o fue emitida la licencia. Bien, cortito, vigencia y renovación. La licencia dura 5 años hasta el momento, por lo menos lo último que sale en ley son 5 años renovables. Recordar que deben pedirse con la renovación con al menos 90 días antes del vencimiento y que si se llega a vencer, por supuesto, no podemos transmitir o no podemos utilizarla, pero tenemos 12 meses de gracia sin tener que dar el examen nuevamente para poder tener activa nuestra licencia, ¿ya?
Nuevamente repito normas de conducta porque pero esto es lo contenido en la ley, ¿ya? Lo que nos dice la ley: comunicación con actitud digna y respetuosa, no se permiten fines de lucro, transmisión de música o mensajes codificados, ¿ya? Esto de mensajes codificados, excepto para el control técnico, bueno, y obviamente en emergencias podemos se permite utilizar, ya sea para mensajes de auxilio o socorro, podemos utilizar algunas otras frecuencias, pero solo como de una forma, solamente, como le explica, emergencia o socorro. ¿Qué tipo de estaciones nosotros existen? ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley? Hay estaciones que son fijas, o sea, que están instaladas en un domicilio. Hay un documento que se llama el inventario de estación, que nosotros debiéramos mantenerlo dentro de esta estación, si es que nos llega el organismo a fiscalizar. Móviles, como dice la palabra, en vehículos, naves, se refiere a embarcaciones o portátiles. Las repetidoras, ahí lo vamos a ver, ahí, bien cortito, tendidas y no tendidas, ¿ya? Estaciones espaciales o terrenas, que son para las comunicaciones vía satélite, y las radiobalizas, que son para estudio de propagación. La radiobaliza es imagínenlo como un transmisor que a intervalos periódicos va transmitiendo, ya sea en Morse o algún modo digital, normalmente baja potencia, va transmitiendo una señal, ¿ya? Entonces esto permite, a quien quiera escucharlas poder hacer estudio de propagación. Ya hoy en día no se utilizan mucho, como les decía, con estos modos digitales que podemos utilizar. Por ejemplo, FT8 entrega mucha más información todos los días, cada rato, de cómo se está comportando la propagación. De la repetidora hay básicamente atendida y no atendida. La atendida, esas no requieren un permiso especial, pero tiene que estar en un domicilio obviamente que esté autorizado. Ya se refiere a atendida porque hay alguien que la está operando, ¿ya? Y las no atendidas son las que obviamente no hay un operador presente y requieren un permiso de la SUBTEC y obviamente un pago de derecho, ¿ya? Sí, que tienen que tener algunas de las condiciones básicas, que tienen que tener una identificación automática cada 15 minutos, ¿ya? Normalmente, ya sean los repetidores, ya sean placas controladoras de repetidores o repetidores comerciales, traen esta función de cada tantos minutos identificarse, ¿ya? En esta norma técnica del 2014 se solicita que tienen que tener a lo menos una autonomía de energía de 24 horas. Traté de buscar la ley, pero esto no la encontré, pero sí aumentó, por lo menos después de los últimos eventos sísmicos, ha aumentado creo que hasta las 72 horas, ¿ya? Por supuesto, limitan la potencia a 50 watts en VHF y 10 watts en UHF, y que, muy importante, son de acceso libre a todos los radioaficionados habilitados. O sea, nosotros como Radio Club, si tenemos nuestro repetidor, no podemos echar a algún radioaficionado que esté obviamente completamente, debidamente, o esté con su licencia al día, no lo podemos obviamente echar del repetidor, ¿ya? Gracias a Dios eso no pasa. Permisos especiales internacionales, por supuesto, la SUBTEC puede otorgar permisos a extranjeros que vienen por todos estos convenios, como les decía, puede otorgar licencia transitoria, y por supuesto que nos puede dar, como ya les explicaba, a los XQ de uso de potencias mayores a las normales o bandas experimentales por un tiempo específico. Y eso hasta aquí, bueno, un poco esta clase introductoria, esta clase para poder ir ordenando un poco los conceptos que tenemos. Bueno, voy a parar aquí un poquito de la grabación.